Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias por sumarse a una nueva edición de Web Stories de Endava en Latinoamérica. En esta ocasión vamos a estar transmitiendo desde la ciudad de Rosario, Argentina, y hoy nos toca un tema muy interesante que tiene que ver con la seguridad de las aplicaciones. Tenemos a Vicky Perdomo, que es desarrolladora frontend en Endava en Rosario y además es mentora en Acámica. Y ella nos va a estar presentando su charla que se llama Autenticación y autorización con JSON Web Token en aplicaciones Angular. A medida que vaya comenzando la charla, pueden ir dejando sus preguntas en el panel que van a tener a su derecha. Pueden dejar las preguntas escritas y una vez que Vicky finalice con la charla, vamos a ir respondiéndolas una a una. Luego de terminar la charla, les estaremos enviando una encuesta para que puedan dejarnos su feedback y además les vamos a compartir la grabación de la misma y los contenidos que ella presente durante la charla, así como la presentación y también algunos links interesantes que les pueden servir para poner en práctica todo lo que Vicky nos cuenta. Sin mucho más, la presento y los dejo con ella. Bueno, mi nombre es Victoria, yo hace unos 5 años más o menos que estoy en esto del mundo del desarrollo y hace un tiempito, bueno, me tocó empezar a armar un proyecto de cero que seguramente a muchos por ahí les habrá tocado o bien puede ser capaz que en el trabajo o de manera personal, capaz de algún proyecto personal. O bien capaz que quieren arrancar un proyecto de cero y por ahí se encuentran con algunas cuestiones que hasta que no lo empezás de cero no sabes que existían o no las tuviste en cuenta. Bueno, cuando a mí me tocó esto de empezar el proyecto desde cero, tuve la opción de elegir con qué tecnología trabajar, por suerte. Y tenía que ver también cómo podía ser para el tema de la autenticación y la autorización en el sistema, cómo manejarlo. Y bueno, obviamente hay varias alternativas para manejar esto. Y esta de JSON Web Token fue la que me pareció más interesante. En el sistema en el que yo estaba trabajando, en realidad ya tenían armado toda la parte de backend, en realidad era un sistema de escritorio, y mi trabajo en ese caso era armar toda la parte de front y conectarlo con una API que se iba a armar. Los servicios ya estaban disponibles, pero bueno, había que generar una interfaz mediante la cual conectarse. Y bueno, nada, teníamos que descubrir un poco cómo podíamos armar toda la estructura para hacerlo de manera segura. Bueno, esta fue mi experiencia en realidad, pero hay varios tipos de formas de generar la seguridad en el tema de autenticación. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es JSON Web Token. Primero que nada vamos a hacer una pequeña introducción de qué es autenticación y autorización, cómo es autenticarse con JSON Web Token, qué son los JSON Web Tokens, cómo están diagramados, cómo es su estructura, cuáles son sus beneficios y también cuáles son sus defectos. Y después vamos a empezar a meternos un poquito en el mundo de Angular, con los servicios que nos provee Angular como framework en sí. A pesar de que JSON Web Token no es algo propio de Angular, sino que se puede usar con cualquier tecnología, pero bueno, en este caso usamos Angular porque tiene ciertas ventajas o ciertos servicios que ya nos provee que nos simplifican un poco el tema de la implementación. Bien, ¿qué es esto de autenticación versus autorización? Como podemos ver en esta diapo, lo que habla un poquito acá, esto es una noticia de PC World, y habla de Two-Factor Authentication, que seguramente muchos ya lo conocerán, ya habrán renegado un poquito con esto. Es simplemente el hecho de que cuando te logueas en un sitio, generalmente te termina mandando un segundo factor de autenticación, un código ya sea por mail, por mensaje de texto o por una aplicación que puedes tener instalada en el celular. Pero bueno, acá en este artículo en específico, como que mezcla un poquito lo que es autorización y autenticación, es como que no lo tiene del todo claro. Entonces vamos a ver un poquito qué es eso, porque es muy fácil de que confundamos ambos términos. Bien,
Autenticación es simplemente quién sos para el sistema, obviamente. Cuando nosotros nos logueamos en un sistema con un usuario y una contraseña, le decimos al sistema, bueno, este usuario que está logueado soy yo como persona. Yo como persona o yo como usuario tengo ciertos roles o acceso a ciertas partes del sistema. Y ahí es cuando entra en juego el tema de la autorización. La autorización es qué puedo hacer yo en el sistema. Por ejemplo, si tenemos un sistema que tiene una parte de compras y una parte de ventas, las personas que están en compras no van a poder por ahí acceder a la parte de ventas porque no infieren su trabajo y no deberían poder por ahí ver las ventas. Entonces, bueno, y viceversa también pasa. Por ahí puede ser que haya algún usuario admin o superadmin que lo que puede hacer es acceder a todo el conjunto de herramientas que tiene la aplicación. Entonces, una cosa es quién soy, que puede ser cualquier tipo de usuario, y otra cosa es qué puedo hacer en el sistema. Un usuario puede tener distintos roles en un sistema y cada rol puede ser ocupado por varios usuarios. Bien, y ahora nos metemos un poquito más en el mundo de lo que es JSON Web Token. La definición de JSON Web Token, como la definición oficial, digamos, nos lo define como simplemente un estándar abierto que define de manera compacta y autocontenida una forma de transmitir información entre dos partes. Esa información va a poder ser verificada y va a ser confiable porque va a estar firmada. Es simplemente como que nosotros, si lo llevamos a la vida diaria, tenemos ciertos documentos que van a tener una firma certificada que va a decir que esos documentos son válidos, digamos. Esto trabaja de manera bastante parecida, agregando un hasheo, que después lo vamos a ver, a la información. Bueno, ¿cómo funciona esto de JSON Web Token? Es simple. Nosotros, a ver, en este caso lo vamos a utilizar para el tema de autenticación y para poder enviar o hacer requests y obtener respuestas del lado del servidor y decir que soy un usuario válido, que está logueado. Pero el JSON Web Token se puede usar para enviar cualquier tipo de información. No necesariamente se aplica en el tema del usuario, del manejo de la seguridad del usuario. Se puede aplicar en un montón de cosas. Pero bueno, en este caso que lo vamos a usar para esto es súper simple. Nosotros nos logueamos en el browser, o sea, del lado del cliente, de la forma común, que siempre que ya sabemos, digamos, escribimos usuario, contraseña, y hasta ahí es todo igual que siempre. Esa información se manda al servidor, el servidor va a verificar que ese usuario existe, que la contraseña para ese usuario es válida, y ahí es cuando empieza la creación de JSON Web Token. ¿Qué es lo que va a hacer? Genera con un conjunto de datos un hash, digamos, bueno, en este caso va a ser como un token que va a ser como un script, un string, que la va a terminar devolviendo al navegador. Entonces, la idea es enviar la información, genero el token y me devuelve en conjunto con el request, la respuesta, digamos, en realidad que quiere darnos, nos devuelve al servidor ese token. Entonces, cada vez que nosotros necesitemos pedirle algo al servidor, cualquier tipo de información que tenga cierta seguridad, le vamos a enviar ese token, el servidor lo va a verificar que sea un token válido, que no esté expirado y que pertenezca, bueno, a un usuario logueado, y nos va a devolver la respuesta de lo que nosotros le pedimos, pero nuevamente con un nuevo token puede ser, si se quiere implementar así, o con el mismo token que es válido todavía. En el caso de que ese token no sea válido por X cuestión, porque haya expirado en el tiempo o porque los datos que se enviaron no son válidos, entonces, bueno, nos devolvería una respuesta de que no estamos logueados o que no tenemos permiso para acceder a ese recurso. Bueno, ¿y cómo está estructurado esto de los JSON Web Token? Es súper simple. JSON Web Token tiene tres partes.
como ven acá abajo, es simplemente un string dividido por puntos, son 3 partes distintas, en donde la primera parte es el header del token, que simplemente nos da cierta información, como con qué algoritmo va a ser hasheado y qué tipo de token es. Esa información se codifica en base de 64, simplemente para enviarlo, para no enviarlo como un objeto, sino para enviarlo como un string. Pero obviamente, como está codificado en base 64, eso es totalmente visible y o sea, nosotros podríamos decodificarlo en ese caso porque es simple y se puede ver fácilmente, digamos, esa información pública. La segunda parte es el payload, que sería como el cuerpo del JSON Web Token, que ahí es donde va la información que nosotros queremos enviar. Por ejemplo, en este caso, tiene un tiempo de expiración, que eso podríamos utilizarlo para definir si el token todavía es válido o no. Y bueno, hay cierta información que nosotros queramos enviar, que obviamente no va a ser información sensible, porque otra vez, esto está codificado en base 64, esto se puede decodificar y ver tranquilamente. Entonces, no queremos exponer información que sea del usuario que sea sensible. Bueno, y el tercer punto, la tercera parte de JSON Web Token es la firma. Lo que se va a hacer es usar la primera parte, que es el header, la segunda parte, que es el payload, los dos codificados en base 64, y una palabra secreta, una secret key. Esta palabra secreta va a estar únicamente del lado del servidor. ¿Por qué? Porque no queremos que nadie acceda a esa palabra. O sea, por alguna cuestión es secreta, digamos. Nosotros queremos que esa firma no pueda verse, entonces obviamente no la podemos poner del lado del cliente. O sea, sabemos que del lado del cliente todo lo que está de ese lado es accesible por el usuario. Por lo tanto, bueno, la tenemos del lado del servidor y lo que va a pasar es que cada vez que nosotros enviemos el token, no va a decodificar esta información, sino lo que va a hacer es generar nuevamente el token con estos valores y con la clave secreta, las va a hashear con este algoritmo, que es el que definimos acá, y va a verificar que sean los dos valores iguales. Entonces, al servidor no le interesa qué información viene, sino que la información como esté codificada y el token que está enviando sea válido para poder verificar que realmente viene de una fuente confiable. Bien, pero esto siempre, obviamente siempre tiene un lado bueno y un lado malo, tiene algunas ventajas y algunas desventajas. ¿Cuáles serían las partes buenas de usar esto? Bueno, primero que nada, que no tiene estado. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la información que nosotros necesitamos está en el token. Vamos a compararlo un poco con las sesiones, lo que es el manejo de sesiones. Las sesiones trabajan de la siguiente manera. También se va a generar un token de sesión del lado del servidor y eso se guarda en algún archivo o alguna base de datos. Mientras la sesión está activa, va a estar, digamos, en esa base de datos. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a enviar un request con ese token de sesión. El servidor va a ir a buscarlo a esta base de datos o a estos archivos, va a verificar que esa sesión sea válida y, bueno, obviamente que no haya expirado y nos devuelve los datos. Pero necesita un acceso a esos archivos, esa base de datos. En el caso del token, no. Toda la información que necesita para verificar esto está en el token, no necesita nada más. Sabemos que tenemos el algoritmo de hasheo, qué tipo de algoritmo lo tenemos en el token. Los datos que vamos a codificar van a estar en el token. Y lo único que vamos a necesitar del lado del servidor es la palabra secreta, pero es un valor estático, digamos. No vamos a necesitar ningún acceso a base de datos. Esa clave puede estar en una variable de entorno o, digamos, en algún lugar del sistema o en un archivo, pero no necesariamente tiene que estar en una base de datos. Bien, lo de Custom Data es lo que ya venimos hablando, el tema de que la información por ahí queremos personalizar nuestro token con cierta información, por ahí alguna información que no es muy relevante, pero que estamos utilizando todo el tiempo, por ejemplo, no sé, el nombre de la compañía, entonces en vez de estar pidiendo
estos datos a la base de datos cada vez que tenemos que hacer un request, directamente lo podríamos tener en el token, y bueno, eso viaja y simplemente es un dato más. Bueno, el tema de carga balanceada, esto viene por el lado de los servidores. ¿Cuál es el tema? Muchas veces nosotros tenemos sistemas en donde no están en un único servidor, sino que están distribuidos, o mejor dicho, hay copias de ese sistema en distintos servidores. Incluso cuando trabajamos con los, bueno, los DevOps lo saben mucho, digamos, cuando trabajamos con servidores virtuales y con algunas herramientas, digamos, que nos van generando servidores real-time, vamos a tener esto de la carga balanceada. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos ciertos momentos de mucha demanda, por ejemplo, yo tengo un store o un lugar donde, una página, un sistema donde vendo algo. Entonces, ese sistema va a tener ciertos pedidos a lo largo del año, pero hay momentos del año en donde va a tener muchísimos más pedidos, ya sea, no sé, el Cyber Monday, el Black Friday, no sé, Navidad, el Día del Niño, fechas especiales donde tienen muchos pedidos todo el tiempo. Entonces, si nosotros tenemos un único servidor, ¿qué va a pasar? Todos esos pedidos van a entrar, se va a armar un cuello de botella y va a colapsar. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, lo que se hace es tener varios servidores y redireccionar las distintas llamadas o los pedidos de los clientes. Entonces, ¿cuál sería la ventaja de JSON Web Token en este sentido? ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos varios servidores, pero tenemos una base de datos para guardar las sesiones, en el caso de que estuviéramos trabajando con sesiones, tendríamos que ir a esa base de datos, de todos los servidores, ir a esa base de datos porque va a ser única, para ver si esa sesión está activa. ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que ser una única base de datos? Porque si tuviéramos varias bases de datos, tendrías que saber en qué servidor, por cuál servidor pasó esa llamada, digamos, entonces sería mucho más complicado de implementar. Entonces, otra vez, el cuello de botella se genera en esta base de datos. Todas las llamadas que por ahí se habían desperdigado, digamos, en los distintos servidores, van a concluir en esa base de datos. En cambio, cuando usamos JSON Web Token, esto no sucede. ¿Por qué? Porque ya dijimos, toda la información está en el token. Entonces, puede validarlo con un simple cálculo, valida que eso sea correcto, y listo, nos devuelve los datos que tiene que devolver. Bueno, también en el caso que necesitemos usar microservicios, esto es también bastante útil. Podemos pasar a través de los distintos microservicios del token de validación. Entonces, tampoco, o sea, nos evitamos esto de acceder a una misma base de datos y demás. Bueno, hoy en día también hay un montón de APIs que implementan esto de los JSON Web Token o que usan OAuth, que seguramente lo habrán escuchado por ahí. Y que, bueno, es necesario como entender un poco cómo funciona como para poder implementarlo y conectarte a estas APIs. Bueno, y también nos simplifica un poco las implementaciones en mobile, porque que ha trabajado mobile sabe que es un poco complicado el tema de generar sesiones en mobile. Entonces, usar JSON Web Token es como una solución más sencilla. Pero bueno, no todo es bueno. Por ahí tiene algunas cosas malas, entre comillas, que es, por ejemplo, el tema del tamaño. Un token de sesión es bastante pequeño, es un valor en conjunto entre números y letras y demás, pero es bastante pequeño. En cambio, el de JSON Web Token, bueno, es un poquito más grande y mientras más información enviemos en el token, va a incrementar su tamaño. Y el otro punto es la implementación, en el sentido de que por ahí hay que implementar un poquito todo más a mano. Igual hay algunas librerías que ya lo implementan, pero por ahí en la sesión estaba como más difundido, se usaba mucho antes. Entonces, por ahí hay muchos frameworks que ya vienen con toda la implementación hecha y es como más fácil implementarlo. Bien, hasta acá tenemos qué es, cómo está conformado, cuáles serían sus ventajas y desventajas de uso, pero ahora tenemos que saber, bueno, ¿y ese JSON Web Token, dónde lo guardamos? ¿Por qué?
porque cuando nosotros lo recibimos del servidor, vamos a necesitar guardarlo, aunque sea momentáneamente en algún lado, ¿para qué? Para que cada vez que hagamos una nueva llamada podamos enviarle ese JSON Web Token. Si nosotros no lo guardamos, lo perdemos y bueno, sería como desloguearte, digamos, del sistema. Entonces, hay varias alternativas, obviamente cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Hay que tener un poco de cuidado con el tema de la seguridad en este caso. Bueno, la más sencilla de implementar, pero por ahí la más insegura a mi gusto, es implementarlo en local storage. Lo bueno que tiene esto es que nos permite acceder a la información, porque obviamente lo que está en local storage lo puede acceder cualquier persona. Eso también es una gran desventaja, pero bueno, podemos acceder a los datos del JSON Web Token en caso que necesitemos usarlos para algo. Por ejemplo, lo que les decía hoy, el tema de, no sé, guardar el nombre de la compañía o guardar el nombre del usuario para después poder mostrar nuestro sistema. Bueno, no tendríamos que estar enviándolo en cada llamada y podríamos acceder a los datos de JSON Web Token. Eso es lo que nos permitiría también hacer por ahí una llamada o acceso a la base de datos para obtener siempre los mismos datos. Bueno, no es susceptible a cross-site request forgery attacks, que bueno, en simples palabras, es el hecho de usar la información que está en nuestro navegador por ahí en otra tab y usarlo de cierta manera para poder enviar requests al mismo servidor en nuestro nombre, por así decirlo. El lado malo es que podría ser modificado por el usuario, por lo tanto se podría modificar la información que se envía, pero igual, bueno, en este caso, si modificamos el token que estamos enviando al servidor, lo que va a pasar es que ese token no va a tener una estructura válida. La estructura sí, pero digamos los datos no van a ser válidos y no va a conseguir el hasheo. Entonces, bueno, en ese caso no tendría mucha utilidad modificarlo, pero bueno, se puede modificar si se quiere. Y es susceptible a ataques de inyección de código, JavaScript, cross-site scripting attacks. El problema de esto es que, digamos, como está en el local storage y lo podemos acceder fácilmente con cualquier script de JavaScript. Después, bueno, la segunda opción sería enviarlos de cookies HTTP only, o sea, simplemente estarían en el header, digamos, de nuestra request, estarían en el response, en el header de la response, y no podríamos acceder a estos datos, digamos, si queremos guardar algún dato en el token, bueno, no serían accesibles. Pero bueno, lo bueno de esto es que no son sensibles a ataques de inyección de código. Lo malo de las cookies HTTP only es que si son sensibles a los ataques de cross-site request forgery, que es lo que hablábamos antes, y los datos no pueden ser accedidos, por lo tanto no los vamos a poder usar. Y bueno, la tercera opción, que por ahí es capaz la más válida, pero bueno, también depende de qué tipo de información quieran enviar y qué tipo de sistema están manejando. No es lo mismo generar la seguridad para un banco que por ahí generan la seguridad para, no sé, algún sitio que podríamos estar implementando, capaz algún sitio web sencillo y demás. Bueno, la tercera opción, como estábamos comentando, es guardarlo en el estado de la app, y lo bueno es que, bueno, en este caso no sería tanto susceptible a ataques y se podría acceder a los datos. Lo malo de esto por ahí es la implementación, porque cuando nosotros estemos navegando a través de este sitio tendríamos que estar mandando el token de una ruta hacia la otra, y bueno, es un poquito más complicado y rebuscado, pero obviamente tampoco es imposible de hacer. Bien, hasta acá hablamos todo lo que es relacionado a JSON Web Token en sí. Ahora vamos a hablar un poquito de los que nos provee Angular, pero ya sabemos que esto lo podemos implementar con cualquier tipo de tecnología. Podrían usar React, podrían usar, no sé, Vue del lado del frontend, podrían usar algo para hacer aplicaciones móviles como Flutter o React Native o Ionic. Se puede usar con Net, Java, digamos, con cualquier tipo de lenguaje se puede implementar y es prácticamente igual en todos los lenguajes, es súper sencillo.
Pero bueno, a mí me tocó, entre comillas, implementarlo en Angular y bueno, quería mostrarles un poquito las ventajas que tiene hacerlo con esta tecnología. Igual al final yo les voy a mostrar cómo está la implementación, una implementación súper sencilla, no tiene grandes cosas de seguridad ni nada, digamos, es simplemente como para poder mostrarlo y voy a dejar los repositorios, link en los repositorios al final de la presentación están, por si quieren verlo y obviamente usarlo, mejorarlo y demás. Bueno, ¿qué nos provee Angular como framework para poder solucionar un poco este problema? Angular en sí tiene un montón de cuestiones que están buenas, hay un montón de servicios ya armados, como son los WARs, hay un servicio que se llama HTTP Client y los interceptors. Vamos a hablar un poquito de los WARs. Los WARs simplemente son archivos, digamos, que vamos a definir, que los que nos definen son las reglas para acceder a ciertas rutas de nuestro sistema. ¿Qué significa esto? Si yo quiero acceder a cierto punto del menú o por URL, quiero acceder a cierta URL, esto va a definir si yo puedo o no puedo acceder a esa parte del sistema. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? De que simplemente con el código centralizado en este punto, yo voy a poder darle seguridad a todas las URL que yo quiero. Entonces, y esto no solo implica hacerlo desde el lado del frontend, sino que implica también que podamos hacer llamadas al servidor para ver si ese usuario realmente tiene permisos de acceso o no. ¿Cómo sería esto? Es bastante simple, digamos. Nosotros queremos entrar a una URL como usuario. Antes de ingresar a esa URL, va a verificar quién es este usuario y va a mandar una llamada al servidor para preguntarle si ese usuario tiene servicio. Esa llamada va a ir, en este caso, con el token para definir primero que somos un usuario válido, digamos, que no hay una inyección de código o demás, o lo estamos haciendo fuera del sistema. Somos un usuario válido y somos un usuario logueado. Esa llamada va a ir al servidor y nos va a devolver, no sé, un rol o alguna respuesta que le va a decir al sistema si ese usuario puede ingresar a esa URL o no. Bueno, hay 4 tipos de URLs. La que hablamos recién, de que define si un usuario puede o no puede acceder a una URL, es la denominada Can Activate, que es la que vamos a ver hoy. Después tenemos Can Activate Child, que es simplemente lo que hace es aplica esas reglas a todas las rutas que dependen de la ruta principal a la cual nosotros le estamos aplicando la regla. Después tenemos el Can Low, que es, bueno, para el que está en el mundo de Angular y para el que no, Angular tiene implementado ya algo que se llama Lazy Loading, que es simplemente la carga perezosa de módulos. ¿Qué sería esto de carga perezosa? Bueno, es una mejora en realidad de lo que era AngularJS, y lo que se hacía era lo siguiente. Cuando nosotros generábamos un proyecto en AngularJS, lo que sucedía era que de una, cuando nosotros entrábamos la primera vez a la página web, se cargaba todo el proyecto, así de una. Por ahí a veces ese proyecto es muy grande o qué sé yo, nosotros no conectamos a ese sistema a través del celular, a través de datos, y eso implica que capaz que nosotros queríamos ver solo un pedacito del sistema y nos trajo todo el sistema y eso nos consumió un montón de datos que nosotros no nos interesaba, digamos, gastar, porque capaz que queríamos ver, no sé, un gráfico del sistema o alguna pequeña parte. Entonces, a partir de la versión 2 de Angular, se implementa esto de la carga perezosa, que es esos módulos, se generan distintos módulos y cuando nosotros accedemos a alguna URL que pertenece a ese módulo, bueno, ahí recién se carga ese módulo. Nosotros podemos hacer tan chicos o tan grandes ese módulo como querramos, digamos. Si a nosotros nos interesa que se carguen pequeños pedacitos, bueno, lo hacemos de esa manera. Si queremos que esos módulos engloben un montón de funcionalidades, se puede hacer también de esa manera. No lo define Angular, lo define la implementación que nosotros hagamos. Bueno, para eso nos serviría el tema de, volviendo un poquito para los WARs, el tema del WAR Can Load.
lo que hace es verifica si el usuario tiene permisos para descargar, entre comillas, ese módulo. Bueno, y por último tenemos, que no es menos importante, el Where they can deactivate, que sería un poquito lo inverso a can activate, que es cuando nosotros ya estamos en una página web, ya accedimos y, por ejemplo, no sé, tenemos que completar un formulario y no terminamos de completar ese formulario y queremos salir, entonces no guardamos la información de ese formulario y sería como, usando este where, nos daría un aviso de, ¿está seguro que quiere salir? Fíjate, mire que todavía no guardo los datos, o no envío los datos, o tiene cambios sin guardar. Entonces, can deactivate nos permite hacer eso antes de que nosotros salgamos del sistema, poder mostrar al usuario algún mensaje avisándole que no se guardó toda la información y que lo haga porque obviamente podría perderlo. Bueno, y después dos servicios más que nos provee Angular son el de HTTP Client y el de Interceptors. El de HTTP Client en realidad aparece a partir de la versión 4.3 de Angular, no a partir de la versión 2. Antes traía el servicio simple, llamado simplemente HTTP. Y el HTTP Client es prácticamente lo mismo, pero tiene algunas mejoras que en este caso nos van a servir bastante. Bueno, primero pequeños detalles como devolvernos ante las llamadas HTTP, siempre es devolvernos un objeto JSON, antes teníamos que estar como parseándolos. Nos permite capturar estados en los distintos eventos, por ejemplo, cuando estamos subiendo un archivo al servidor o descargando un archivo del servidor, podemos ir capturando, digamos, los distintos puntos para ver el progreso de esta carga y descarga. Otra cosa bastante que está muy buena es cuando nosotros hacemos llamadas HTTP, si no hay nadie escuchándola, para que viene del mundo de Angular, sabe que usa suscriptores y observables, y lo que sucede acá es que si no hay nadie suscripto a esa llamada, por más que se quiera ejecutar la llamada, no se va a ejecutar porque no hay nadie escuchándola. Es como que no consume recursos sin sentido. Eso es bastante útil, digamos, a la hora de por ahí generar llamadas dinámicas. Bueno, y por último, y no menos importante, o por lo menos no menos importante para nuestro caso, es que incluye los interceptors. Que ahora vamos a ver un poquito qué es esto de los interceptors. Bien. Como su palabra lo dice, intercepta las distintas requests y response que hacemos al servidor y nos permite, bueno, obviamente modificarlas o obtener cierta información. Para el que trabajó alguna vez en Node o algún servicio por ahí de back, es bastante parecido a los middleware, digamos, es como un intermediario entre nuestro sistema, aunque sigue siendo parte del frontend, digamos, entre nuestro sistema en sí y las llamadas que salen y las respuestas que vuelven. Se usa mucho para esto de guardar logs o de cachear cierta información, si se quisiera. Y la gran ventaja que tiene es que nos permite modificar la información en un único lugar. ¿Cómo funcionaría esto? Esto es simplemente un archivo que dice, bueno, por cada llamada que sale, yo voy a, en este caso, agregar al header de mi llamada, de mi request, le voy a agregar el token. Y por cada respuesta que vuelve, yo voy a obtener ese token para tenerlo disponible para la próxima llamada que voy a hacer. Entonces, estos interceptors se pueden aplicar a todo el sistema o a una parte del sistema o, digamos, eso podríamos generar, no sé, miles de interceptors si se quisiera o se necesitara. Esto es, digamos, a gusto de la implementación de quien está generando el sistema. Pero bueno, la gran ventaja es esa, que modificamos en un único lugar y no tenemos que andar modificando cada una de las llamadas HTTP, porque, no sé, en el caso de que, en el mejor de los casos, es código que está en un lugar y no se está repitiendo en cada lugar.
Y en el peor de los casos, si tenemos que modificar algo, no tenemos el riesgo de dejar algún lugar sin modificar o por ahí dejar algún lugar inseguro por alguna cuestión y demás. Entonces, nos permite ser menos propensos a errores y bueno, y jodear muchísimo menos. Bueno, estos son los servicios en sí que nos provee Angular, pero ahora vamos a ver un poquito cómo se implementa esto de JSON Web Token con la ayuda de estos servicios. Bien. Voy a traer el Visual Studio Code. Espero que lo puedan ver todos. Bien. Acá yo tengo dos proyectos que van a ser los que les voy a dejar en el repositorio. Uno es la parte de Angular y otro es un pequeño servidor con Node. Simplemente lo único que hace es, tiene la llamada del login, digamos, es como una especie de API en donde tiene el servicio de login y que nos va a generar esto de JSON Web Token. En el proyecto de Angular en sí, tampoco es muy complejo, pero bueno, vamos a ver las partes más importantes. Primero que nada tenemos la parte de ruteo, donde vamos a tener una URL que es el login, y la URL sería de home, o la pantalla principal de nuestro sistema. Y a ver si puedo compartir un poco la aplicación. Cuando nosotros accedemos, está corriendo en mi localhost, en este puerto, en el 4200. Si yo accedo al 4200, fíjense que automáticamente me va a redireccionar al /login. ¿Por qué sucede esto? Esto es simplemente por el hecho de que como yo no estoy logueado, no estoy enviando ningún token al servidor, automáticamente reconoce eso y me redirecciona al login. ¿Quién hace esto de verificar esto y redireccionarme? Bueno, eso lo hacen los WARs. Si vemos acá, en el carpeta de WAR, y vemos el WAR de autenticación. Bueno, obviamente, esto es toda lógica de Angular, pero lo que hace es hacer una llamada sincrónica a nuestro servidor y verificar si el token es válido o no. Por otro lado, tenemos acá los interceptores, que van a ser los que van a interceptar nuestra llamada, le van a agregar el token. Y fíjense que en este caso, una vez que nosotros tenemos el token, lo va a agregar a nuestro header de la llamada. Acá están las dos cosas. Está la parte en que setea el token en el header y la parte en que captura del header captura el token que viene, que nos devuelve el servidor. Bueno, por otro lado tenemos el servicio que va a ser la llamada de login, no mucho más. Y bueno, nuestro componente, acá, el de login, que bueno, es el que se encarga de capturar la información del formulario, que simplemente es un usuario y contraseña, y bueno, va a llamar al servicio de autentificación. Entonces, el camino sería el siguiente. Nosotros ingresamos usuario y contraseña, apretamos login, y eso va a ser una llamada al servidor. Esa llamada va a verificar que el usuario y contraseña sean válidos y nos va a devolver, si en el caso de que sea válido, obviamente, nos va a devolver el token. En el caso de que no, nos va a devolver un error. Eso sería el lado del frontend y el lado del back. Si vemos acá este proyectito, simplemente, bueno, tiene el lema de la ruta, que es la del login, en este caso, y bueno, acá tiene el controlador, que ¿qué va a hacer? Cuando nosotros llamemos a la ruta de login del lado del servidor, va a pegarle a esta funcionalidad. Esta funcionalidad, bueno, en este caso obviamente está súper hardcodeado, lo que está esperando es usuario y contraseña admin. Obviamente esto es mucho más complicado, no complicado, pero obviamente falta un montón de implementación, pero es lo que debería hacerse, es obtener los datos que vienen en la llamada, en el request, pegarle a la base de datos, verificar que ese usuario sea correcto, exista,
que la password que debería estar hasheada sea válida, o sea, sea la que está guardada en la base de datos, y en este caso, si es así, si la llamada se pudo realizar bien en la base de datos y este usuario y contraseña existe, bueno, generamos este token. Fíjense que este generic token, vamos a ir a ver qué es lo que hace. Fíjense que tiene, bueno, en este caso lo hace con, volvemos un poquito para atrás. Fíjense que simplemente está pasando unos bits, que quiero hacerlo con el nombre de usuario, nada más, esos son los datos con los que voy a generar el token. Y bueno, va a recibir esos datos y ¿qué va a hacer? Va a definir un tiempo de expiración. Esto obviamente lo definimos, podríamos definirlo en una variable de entorno. Va a armar ese tiempo de expiración, digamos, va a contabilizar y decir, bueno, desde este punto, 1800 segundos en adelante y demás, bueno, genera un nuevo tiempo de expiración. Y simplemente con una librería que ya está armado, o sea, es súper sencillo, vamos a firmar este token. O sea, volviendo un poquito para atrás, si recuerdan, hablamos de que con los datos de usuario y con el tipo de hash que vamos a utilizar, generábamos una firma, que esa firma usaba una palabra secreta. Esta palabra secreta, obviamente, la tengo acá, también no iría acá, pero digamos ya a modo de muestra nomás. Y bueno, eso está obviamente definido al lado del servidor. Y simplemente firmamos con esos datos y ese tiempo de expiración que definimos antes. Esta librería es la de JSON Web Token, está para Node, pero ya les digo, está para todas las tecnologías. Bueno, en este caso, si está todo ok, lo que vamos a devolver es devolver en el header, digamos, de la respuesta, devolvemos en authorization ese nuevo token. Y bueno, obviamente en este caso estamos devolviendo simplemente el nombre de usuario al usuario, pero bueno, es un login. Generalmente se devuelve un OK, no mucho más que eso. Pero bueno, así como se genera el token acá para el login, vamos a tener que verificarlo en cada llamada. Entonces, obviamente después vamos a tener que enviar, además de setear esta autorización, vamos a tener que enviar todos los datos que nos está pidiendo el usuario en el caso de que sea válido. Este tipo de cosas, el de setear la autorización, en este caso lo estamos haciendo en el login porque es el primer ingreso del usuario al sistema, pero después eso se termina haciendo un middleware que lo que va a hacer es verificar el token, siempre va a pasar por ese middleware, todas las URL que necesiten seguridad van a pasar por ese middleware de Node. Si está todo ok, van a ir a buscar la información que pide el usuario y lo va a devolver al frontend, al cliente. Y en el caso de no, en caso de que no pueda verificar este token, lo que va a hacer es, bueno, devolver un 401 de que la respuesta es inválida. Fíjense que acá también está la verificación, perdón, que lo que hace es simplemente lo mismo. Nosotros cuando hagamos una llamada va a obtener el header ese token, lo va a verificar de esta manera. Fíjense que ya hay un método de la librería que lo verifica, que simplemente lo que hace es lo vuelve a construir y compara los dos, porque estábamos hablando que está hasheado, digamos, no se puede descodificar eso. Pero como nosotros tenemos la información que supuestamente debería codificar y la palabra secreta, cuando hashea, esos dos hash deberían coincidir en este caso. Si no coinciden, devolvemos un error, 401 no autenticado, o podría ser un 403, que sería no autorizado para acceder a ese recurso. Entonces, vamos a verlo de manera súper sencilla en el navegador. Bueno, en este caso, fíjense, bueno, yo en este caso voy a guardar el token en las cookies. Fíjense que en este caso no hay nada. Si vamos al network, vamos a mostrar un poquito qué es lo que va a hacer. Si yo pongo cualquier usuario y cualquier contraseña, cuando trato de loguearme, fíjense, no reconoció. Esto no tiene nada que ver con los tokens, simplemente en el sentido de que va a verificar que ese usuario y contraseña exista. En este caso, obviamente, no existe, porque sabemos que tenemos solo admin. Y me va a devolver un error. Fíjense que el error en sí es un 401 no autorizado.
y fíjense que en las respuestas no tengo ningún tipo de token. Recuerden que lo guardamos en authorization y acá no hay ningún tipo de token en authorization. Bien, ahora, en el caso de que yo haga admin, que sería un usuario válido, ¿verdad? De loguearme. Bueno, en este caso es como no está hasheada la contraseña, me está tirando error de Chrome, pero bueno, fuera de eso, me permitió loguearme. Entonces vamos a ver qué es lo que generó esta respuesta. En este caso generó un 200 OK. Fíjense que le está pegando out login, que esto es la API, digamos, que nosotros generamos con Node. Y bueno, me devuelve un 200 OK. Y fíjense que acá genera este token de autenticación que va a ser el que nosotros vamos a utilizar para hacer todas las llamadas siguientes que necesitemos. Fíjense que ahora sí, ahora que estoy logueado, yo pongo localhost 4200 y no redirecciona al login. ¿Por qué? Porque va a validar el token, va a verificar que ese token está bien y como está todo perfecto, no me va a redireccionar al login. En el caso de que yo pierda el token por alguna razón o sea inválido, en este caso simplemente lo voy a borrar para que se vea bien. Lo borro. Si yo quiero acceder al localhost, fíjense que me redirecciona otra vez al login. Entonces, es una forma sencilla de generar esto de la autenticación y que nos permite, entre otras cosas, comunicarnos con un montón de servicios de terceros y demás. Bueno, volvamos. Bueno, la presentación sería exactamente eso. Acá les dejo los links, los dos de la implementación de Angular y la de Node. Después le vamos a compartir, obviamente, la presentación. Y, bueno, no sé si tienen alguna pregunta que quieren hacer. No sé, chicas, si estuvieron viendo un poquito. Vicky, bueno, muchas gracias por tu presentación. Acá justo, bueno, nos están dejando un mensaje que dice, bueno, una de las varias para Python y te dejan un link por si te interesa ver. Yo ahora después te lo comparto. Te dejamos Bueno. ahí publicado en el sector de preguntas y respuestas. Acá están preguntando, otra pregunta anónima, ¿por qué se realiza 2 peticiones a validar token? No, una es la petición y otra es la llamada. A ver, volvamos. A ver si no perdimos. Bien, acá, bueno, esta es la validación que falló, en este caso la última, que recargó, pero bueno, vamos a volver acá. Vamos a limpiar esto. Si recargamos acá. Bueno, esta es simplemente las llamadas con los options, digamos, que se enviaron. Y esta es la respuesta en sí. Bueno, se generan obviamente las dos llamadas. Y esta sí, obviamente, tiene la autenticación. No sé si se entendió eso. O sea, dejé claro o era otra la pregunta. Ahora sí, le dejamos que cualquier cosita nos vuelvan a escribir si hay alguna duda respecto a esa pregunta. Ahí estamos esperando si hay otras preguntas más y te vamos pasando, Vicky. Bueno. Enzo acá nos dice, bueno, que él llegó un poquito tarde, pero que seguramente está súper buena la charla y que va a querer ver la grabación después, así que, como dijimos al principio, les va a llegar por correo un mail con grabaciones de varios web stories y van a poder encontrar el de Vicky dentro de esas web stories. Acá viene otra pregunta de Pablo que dice, ¿dónde se gestionan los TTL y o la expiración de los tokens generados? Bueno, nosotros ahí como estábamos viendo, vamos a volver un poquito al código. Acá. Cuando nosotros lo volvemos a generar, fíjense que acá, cuando estamos generando el tiempo de expiración, esto es un dato que queda guardado en el token. Fíjense que si se puede ver, perdón, acá.
perdón. Acá lo que vamos a hacer es mandarle los datos al usuario y el tiempo de expiración. Eso es accesible, por lo tanto, nosotros desde el lado del cliente podríamos usar ese tiempo de expiración y borrar el token en caso de que expiren directamente desde el lado del cliente, o si nosotros no nos interesa hacerlo, va a hacer la llamada. O sea, ¿qué nos evitaría esto de borrarlo desde el lado del cliente? Que no se haga una llamada si nosotros ya sabemos que el tiempo expiró, digamos, que el token expiró. Pero si no, lo que se puede hacer, obviamente, es del lado del servidor, se va a verificar, digamos, este tiempo de expiración acá, porque si el tiempo de expiración es mayor, digamos, a este, o sea, eso lo hacemos directamente con el Verify, es parte de la librería, nos va a dar inválido. Entonces, podríamos hacerlo del lado del frontend simplemente para no hacer una llamada de más, que por ahí, bueno, nosotros ya sabemos que se venció el tiempo, entonces como que lo borramos, digamos, a ese token y no lo tenemos más disponible, y si no lo tenemos más disponible es como que nos hubiésemos deslogueado o como que no nos hubiésemos logueado el sistema, y si no, obviamente, acá en este caso siempre se hace la verificación. Es parte, digamos, de la librería. Genial. Bueno, siguen llegando más preguntas. De parte de Diego, no hay preguntas, hay solo felicitaciones. Te dice gracias por la charla. Además, tenemos una pregunta más que dice, ¿cuál es la buena práctica de guardar información en un token? ¿Puedo guardar información que asocia a un usuario o a un rol? A ver, cuando nosotros usamos, digamos, para el tema de los roles, no sería muy conveniente por el hecho de que, a ver, también depende obviamente de dónde estemos guardando del lado del frontend ese token. ¿Por qué? Porque si nosotros lo guardamos en el local storage sería como fácilmente modificable, y si nosotros usamos esa información para poder, no sé, movernos en la navegación del sistema, y bueno, cualquier usuario que más o menos tenga un mínimo conocimiento lo puede modificar y le estaríamos dando acceso a ese usuario en una parte del sistema que no queremos. Entonces, depende mucho de eso, de dónde estemos guardando el token, pero fuera de eso, yo por mi lado no lo implementaría en el token, el tema del rol, más que sean datos para mostrar, no datos para dar permisos, pues ya sabemos que eso es público, digamos, esa información es pública y se puede ver. Entonces, lo ideal es que cuando vos necesites acceder a algún recurso, hagas una verificación contra el servidor, y bueno, el servidor va a ser el que te dé la respuesta válida de si ese usuario puede acceder o no. Bárbaro. Seguimos con algunas preguntitas más, Vicky, si querés. Bueno. Andrea pregunta, bueno, dice, hola, ¿cómo sería un ejemplo de cuando el browser devuelve el token y este no coincide con el que mandó el servidor? Que sería el caso de no authenticated, ¿no? Pregunta. Bueno, en este caso, la verificación acá devolvería un error. Fíjense que en este caso nos permite pasar, en realidad la verificación de esta librería, esto se podría hacer tranquilamente a mano, pero bueno, ya está hecho, ¿para qué renegar? Pero esta librería lo que hace es, nos pide el token, la palabra secreta, y lo que nos va a devolver es una función de callback, donde va a tener un error y una decodificación de los datos del token. O sea, simplemente lo que hace es los datos que nosotros cargamos en el token, nos los mostraría, por así decirlo, nos los dejaría disponibles. Eso, bueno, obviamente nos podría servir para generar un nuevo token en este caso, de que yo en este caso, por ejemplo, entre cada llamada lo que hago es devolver un nuevo token. ¿Para qué? Para que mientras el usuario siga haciendo llamada al sistema, no se les desloguee. Porque si nosotros ponemos, no sé, un token que expira a los 10 minutos, y si nosotros no estamos actualizando ese token, a los 10 minutos, no importa si el usuario estaba activo o no, perdería la sesión. Entonces, en este caso lo que yo hago es generar un nuevo token cada vez y mando un nuevo token de vuelta. Pero bueno, fuera de eso, cuando trato de verificar si el token no es correcto, ¿por qué? Porque o bien, ya sabemos que para verificar, ¿qué hace? Agarra los datos que ya teníamos y los vuelve a armar ese token y lo verifica contra el token que nosotros le enviamos en el header de la request.
Entonces, si esos no coinciden por X razón, por el tiempo de expiración o porque se modificó algún dato en el camino o porque, no sé, no estamos usando la web, sino estamos usando algún programita tipo Postman para enviar y no es válido o lo que sea, ahí, digamos, no va a coincidir y va a devolver un error. Entonces, lo que nosotros hacemos simplemente es devolver un error un poquito más amigable al frontend. Genial. Bueno, hay muchas felicitaciones, agradeciendo por la charla y contando que se entiende todo muy bien, que es muy clara la explicación. Una preguntita más, y es, ¿en qué momento se guardan los tokens en las cookies? Ok, bueno, eso tendríamos que verlo acá, del lado del frontend. Vamos al CRC. Fíjense que el interceptor, que lo que dijimos hoy, de que intercepta todas las llamadas y todas las respuestas, en este caso, lo que hace no solo es agregarlo al header, sino que cuando lo devuelve, déjenme ver, no recuerdo dónde está implementado. Caso, acá está llamando. Bueno, acá, bueno, en este caso lo estaba haciendo en el local storage, pero digamos, se puede implementar tranquilamente acá. Fíjense que el interceptor lo está obteniendo en este caso, y lo que hace es, lo guarda en el local storage. Acá lo obtiene, que hace el get token, y después, bueno, simplemente setea el token en este caso. Pero bueno, digamos, podrían hacerlo tranquilamente también en cookies, en el cookie HTTP header. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, pero a ver, esto es... Sí, decime. No, digo, digamos, esta implementación es súper básica. Obviamente van a encontrar un montón de implementaciones un poco más avanzadas en Internet, si quieren verlo. Yo simplemente era a modo ilustrativo. Nada, dejar claro que, a ver, no soy experta en seguridad, ni mucho menos, pero bueno, es para que se pueda ver, digamos, una implementación sencilla de esto, digamos, de autenticación sin necesidad de ser súper experto en lo que es seguridad. No sé si hay alguna otra pregunta. Perfecto. Hay una pregunta que no sé esta si, bueno, que a lo mejor podemos llegar a responderla. Pregunta, no sé si es la charla correcta, pero ¿podrías dar una idea básica o general de los tests que tendríamos que realizar para esta implementación? De los tests. Sí. Pregunta complicada. Nada, ¿Es algo que podemos responder o si no, lo dejamos para otro momento? No, a ver, los test mínimos que tendría que tener es verificar que el token se genere bien, obviamente, a ver, van a tener que implementar test de ambos lados, verificar que no se puedan realizar o acceder a ciertas rutas si no existe un token válido. O sea, obviamente eso lo podríamos moquear en los test, pero la idea es eso, de que no se pueda acceder. Nosotros ahí tendríamos que testear un poco el tema de los out y de los guard y demás para ver si están bien implementados, digamos, si las rutas, digamos, son accesibles o no, si no hay seguridad. Y bueno, el tema ese de que se genere también bien, a ver, en el lado del backend estamos usando una librería que está bastante testeada de por sí, pero bueno, generar, digamos, que no haya ningún fallo en ese sentido, digamos, que no se rompa la seguridad. Después hay otras cuestiones de seguridad, como el tema de los ataques y demás, que, bueno, son otro tipo de cuestiones y otras cosas un poquito más complicadas de implementar. Genial, Vicky. Bueno, mil gracias por responder un montón de preguntas. Quedan algunas sin responder seguro, pero ya nos estamos extendiendo demasiado y habíamos quedado a las 6. Así que cualquier cosita siempre nos pueden contactar, tienen nuestros correos y pueden mandarnos los mensajes y las dudas que hayan quedado, que las vamos a tratar de responder lo antes posible.
A todos, muchísimas gracias por haberse conectado, por haber participado. Vicky, muchas gracias por preparar esta charla. Fue muy clara y todo el mundo lo agradece un montonazo. Así que está buenísimo eso. Y les cuento que la semana que viene va a haber un nuevo Web Stories que viene de la ciudad de Medellín. Van a encontrar la información en nuestras redes sociales, @endavalatam en español para toda Latinoamérica. Y va a ser el próximo jueves. Así que los esperamos en la próxima edición. Muchas gracias, Vicky. Buenísimo, muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo y contactando. Gracias, adiós. Adiós.